Buenas tardes, nosotros somos el equipo 2 y vamos a presentar nuestra investigación y resolución del problema del derrame de un ducto de Pemex. El grupo está conformado por Rubén Castillo Fernández, Camil Borbolla Salinas, Jorge Ramos Gordón, Ángel Antonio Cervantes, Diego Andrade de Cisneros, Diego Sillas Pinales y Diego Martínez Cruz. Descripción del reto. En 2014, un ducto de hidrocarburos perteneciente a Pemex contaminó el río San Juan, localizado en Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Esto ocasionó daños a los sectores aledaños, lo que llevó a un grupo de residentes de las comunidades rurales a ingresar un documento a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector especializado en hidrocarburos, con el fin de que se realicen estudios sobre la calidad del agua en Cadereyta después del incidente. El petróleo es un aceite mineral que está formado por una mezcla de hidrocarburos, los cuales son sustancias compuestas de carbono e hidrógeno. Algunos de los hidrocarburos que podemos encontrar en el petróleo son alcanos, también llamados parafinas. Estos son hidrocarburos que presentan únicamente enlaces sencillos. Algunos alcanos son el metano, el butano, hexano y octano. También podemos encontrar las cicloparafinas o naftenos, que son hidrocarburos cíclicos saturados. Y por último, los aromáticos, que son hidrocarburos insaturados cuya estructura forma un anillo de 6 carbonos. Un ejemplo de ellos es el benceno. Ahora bien, la geometría molecular se refiere a la disposición tridimensional de los átomos de una molécula. En el caso del agua, se forma un ángulo de 104.5 grados y la geometría es angular. En el metano, la geometría es tetraédrica, de modo que la separación entre cada enlace es de 109.5 grados. El benceno es un caso particular porque es un híbrido de resonancia. Esto quiere decir que sus propiedades no pueden ser representadas efectivamente mediante una sola estructura de Lewis. Bueno, a diferencia de las fuerzas intramoleculares, las cuales unen átomos y definen las propiedades químicas de las sustancias, las fuerzas intermoleculares provocan que las moléculas se atraigan o se repelen. Dichas interacciones intermoleculares determinan las propiedades físicas de las sustancias. Las fuerzas intermoleculares son más débiles que las intramoleculares. En este problema se presentaron las siguientes interacciones, que son fuerzas dipolo-dipolo, que se forman entre dos átomos que poseen una gran diferencia de electronegatividad. Es decir, es la interacción que ocurre entre moléculas polares. La fuerza dipolo-dipolo inducido, una molécula polar desencadena un momento dipolar en la molécula no polar. Dipolo instantáneo, dipolo inducido, que también presenta fuerzas de London o fuerzas de dispersión. La interacción involucra moléculas apolares. En un momento determinado, la nube electrónica crea momentos dipolares instantáneos que son suficientes para generar una atracción. Y los puentes de hidrógeno, que consiste en una interacción dipolo-dipolo que se da entre un átomo de hidrógeno y un átomo demasiado electronegativo como el flúor, oxígeno y el nitrógeno. Es la interacción más fuerte de las antes mencionadas. Las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos. Al hablar de las propiedades físicas de los hidrocarburos, su punto de ebullición aumenta con su tamaño y su geometría molecular influye en el mismo. Esto depende de cada hidrocarburo. Su densidad va desde 0.75 al 0.95 kilogramos sobre litro, dependiendo del tamaño antes mencionado. Tiene una viscosidad promedio de 0.01 pascales y al ser apolares no son solubles en agua. Sus propiedades químicas se refiere a la combustión completa o incompleta que pueden tener dependiendo del medio en el que se haga. Se oxidan ante la presencia de oxígeno o de una fuente de calor. La pirólisis, que se refiere a la descomposición de compuestos orgánicos cuando son calentados a altas temperaturas sin la presencia de oxígeno. Y bajo la presencia de la luz ultravioleta producen derivados de los halógenos. Bueno, y ya que hablaron de los hidrocarburos, ahora las propiedades físicas y químicas del agua. Las propiedades físicas son que el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, su punto de congelación es de 0 grados centígrados y su punto de ebullición es de 100 grados centígrados a una presión al nivel del mar. Tiene una tensión superficial elevada, permite la disociación de la mayoría de las sales orgánicas que se disuelven ahí, permite que las disoluciones puedan conducir la electricidad
y tiene un calor específico y calor de vaporización elevado. Luego, en cuanto a las propiedades químicas, el agua reacciona con ácidos, óxidos básicos y el metal. El agua es una molécula polar, ya que el oxígeno tiene más electronegatividad que el hidrógeno y esto resulta en una carga neta y pues lo hace una molécula polar. Y también pues por eso tiene un carácter dipolar y se orienta en torno a las partículas polares o iónicas. Ahora vamos a hablar del método de solución y el fundamento químico aplicado. Un método consiste en añadir la mezcla de nanopartículas con hierro para después separar el aceite usando un imán, el cual se encuentra dentro de las corrientes marinas, y lo anterior debe realizarse dentro de un buque para que las nanopartículas no contaminen el océano. Este mecanismo es denominado estructuras de poros jerárquicos y se caracteriza por soportar altas presiones y el paso del líquido. También es posible invertir las propiedades de las membranas. Por ejemplo, las membranas pueden repeler agua y atraer petróleo o viceversa. Otra técnica que fue propuesta por el Instituto de Massachusetts, MIT, en 2014, consiste en dos membranas. La primera de ellas está compuesta por nanoporos que permiten la separación de la emulsión, mientras que la segunda se conforma por microporos, cuya función es brindar soporte a la estructura. La toxicidad de los hidrocarburos. Algunos hidrocarburos, especialmente los compuestos más pequeños como el benceno, tolueno y sileno, se encuentran en la gasolina y pueden afectar de manera muy grave el sistema nervioso. Entre mayor sea la dosis de concentración de estos hidrocarburos, mayores serán los síntomas y pueden presentar fatiga, dolor de cabeza, náusea, adormecimiento de diferentes partes del cuerpo. Cuando la exposición cesa, los síntomas desaparecen. Sin embargo, la exposición durante un periodo prolongado puede producir un daño permanente del sistema nervioso central. El hexano puede afectar el sistema nervioso central de manera diferente, produciendo una alteración de los nervios conocida como neuropatía periférica, caracterizada por la pérdida de la sensación de pies y piernas y, en casos graves, parálisis. La ingestión de algunos productos de petróleo, tales como la gasolina y queroseno, produce irritación de la garganta y el estómago, depresión del sistema nervioso, dificultad para respirar y neumonía, debido al paso del líquido hacia los pulmones. Los componentes de algunas fracciones de los TPH pueden afectar la sangre, el sistema inmunitario, el hígado, el vaso, los riñones, los pulmones e incluso los fetos. Como conclusión grupal, sabemos que como el agua es el epicentro de la vida y que sin ella sería imposible producir alimentos, transformar la energía y una infinidad de procesos necesarios, y que podríamos concordar que sin ella ningún ser vivo puede sobrevivir, es de suma importancia respetar el derecho de tener acceso a agua limpia para consumo. Es inaceptable que aún en estas condiciones, la industria y los municipios sigan vertiendo sus residuos en ríos, lagos y mares. Esto atenta contra la salud de las comunidades que se desarrollan en torno a cuerpos de agua. Tal y como establece el artículo 4 de la Constitución, toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y accesible, y que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El petróleo que derramó Pemex contaminó aguas superficiales y subterráneas, lo que trajo consigo consecuencias negativas para el medio ambiente y, por consiguiente, también para la comunidad. Ahora al Estado le corresponde desarrollar un plan de acción que le permita garantizar este derecho, un derecho que fue reconocido por la ONU en el 2010 y que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de dicha organización.